Buen día, a continuación presentaré nuestro grupo de trabajo. Alex Dayana Montenegro López, Natalie Belten Morales, Claudia Esmeralda Rojas Castro, Paula Andrea Palacios Sánchez y Diana Milena Sánchez Gómez. Nuestro docente David Buitrago, nuestra clase de biología y la Universidad Iberoamericana. El tema a presentar es genética. Esto fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Aquí quedó explicado todo lo que tiene que ver alrededor de la genética humana. La genética comienza desde el meiosis, donde las células sexuales de los gametos se forman con una dotación de haploide de cromosomas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que forma un solo par de cromosomas parentales. Luego, la fecundación combina estos gametos para así formar una célula diploide que tiene genes de ambos padres. ¿Qué conocemos por genética? Sabemos que es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación. Esta disciplina abarca el estudio de las células, los individuos, sus descendientes y las poblaciones en las que viven los organismos. La genética estudia principalmente la relación entre el aspecto físico o apariencia de los individuos, la información genética del individuo y el efecto del medio ambiente sobre ambos. ¿Cuáles son algunos conceptos básicos de genética? Tenemos el primero, que es el gen, el cual es la unidad funcional de la herencia, considerado como una unidad de almacenamiento de información capaz de sufrir replicación, mutación y rigen o regulan la expresión de un fenotipo determinado. Cromosoma, el cual es una cadena larga de ADN que contiene información genética. Un locus, que es la posición o localización fija de un cromosoma ocupada por un determinado gen o por un par de sus alelos, cuyo plural es loci. Un alelo es una de las diversas formas de un gen en un locus o de un marcador particular en un cromosoma. Una mutación es el cambio de un gen de una forma normal a otra en forma alterada. La clonación es un aislamiento de una secuencia específica del ADN. Y por último, un fenotipo, que son los rasgos o características visibles de un organismo. Los rasgos fenotípicos no son necesariamente genéticos. Algunos ejemplos que podemos brindar sobre la genética es el primero, manipulación del ADN humano, que incluye una identificación por huellas dactilares del ADN, introducción de genes en organismos no humanos, obtención de proteínas humanas o terapia genética. En segundo punto podemos hablar de la manipulación de células humanas. Células somáticas, los cuales son cultivos celulares, son los que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo pluricelular, quiere decir que está constituido por dos o más células. Y como tercer punto podemos hablar de una reproducción y manipulación de embriones humanos, el cual está incluido una inseminación artificial, una congelación de embriones, una fecundación in vitro o una clonación. De todo lo anterior podemos decir que la relación con la bioética es fundamental, ya que se debe tomar una medida de estudio y acción a la determinación social del proceso de salud, enfermedad y atención. Se debe tener en cuenta que la información genética no debe usarse para la discriminación. El derecho a la salud debe incluir los problemas genéticos. La privacidad y confidencialidad de la información genética debe ser protegida. Las decisiones reproductivas deben ser autónomas. Buenas tardes, mi nombre es Alex Dayana Montenegro López, soy de la Corporación Universitaria Iberoamericana, estoy en el programa de Psicología Virtual y les voy a hablar sobre las características de la genética. Para iniciar les voy a dar la definición de el ADN. Se puede decir que el ADN es una molécula la cual es muy importante y es la encargada de dar la información genética para el buen desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Bueno, una de las características es que contiene información genética. ¿Qué quiere decir eso? Que el ADN contiene las instrucciones para el buen desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos.
determina también las características. Quiere decir que influye en las apariencias físicas, sea la estatura, sea el color de los ojos, bueno, regula el crecimiento y el desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que controla el crecimiento y desarrollo de los seres vivos, más que todo. Controla las funciones celulares. Quiere decir esto que regula las funciones de las células, incluyendo el crecimiento y la muerte. Transmite traits genéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que transmite características genéticas de una generación a otra. Es clave para la medicina genómica. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a entender y a poder tratar las enfermedades genéticas. Es importante para la biotecnología, ya que se utiliza en la ingeniería genética para el desarrollar nuevas, digamos, como tal, productos y tecnologías. Entiende la evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que proporciona información sobre la historia de los humanos y los seres vivos. Eh, Más que todo, en la identificación se utiliza para la identificación de personas y especies, más que todo, y en la investigación científica. Pues es muy importante para poder entender muchos procesos biológicos y nuevas tecnologías. Vamos a hablar sobre la definición del ARN. Se puede decir que es una molécula la cual es encargada de poder brindar la información genética y ayudar en la creación de las proteínas, y sus funciones generales son lo que es la síntesis de proteínas, que vendría siendo la que crea las proteínas esenciales para la célula. Eh, la regulación de la expresión genética, que vendría siendo la que controla qué genes se activan y se desactivan. El transporte de información genética, que es más que todo el que lleva las instrucciones del ADN a los ribosomas. La participación de la replicación transcripción del ADN vendría siendo el que ayuda a copiar y transcribir el ADN. La regulación del metabolismo, pues es la que controla los procesos celulares como el crecimiento y lo que es la energía. De cómo se puede relacionar el ADN con la bioética. Bueno, podríamos decir que el ADN y la bioética están relacionados porque ambos manejan lo que son los problemas morales sobre cómo brindar información genética, la cual establece más que todo las preguntas éticas sobre la privacidad, la manipulación y poder proteger la dignidad de las personas. Por ejemplo, está la privacidad genética, que vendría siendo, digamos, el ADN, el cual contiene la información personal sobre la salud de uno y la familia. Y pues también establece cuestiones éticas. Por ejemplo, en quién debería, digamos, tener el acceso a la información y cómo debo proteger más que todo mi privacidad. En la edición genética, más que todo lo que es la tecnología permite poder cambiar, digamos, el ADN para poder, digamos, curar lo que son las enfermedades o mejorar lo que son las características. Pero pues siempre, digamos, queda uno con esa pregunta de que si es ético diseñar seres humanos y qué riesgos, digamos, puede conllevar. Y por último, las investigaciones genéticas. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que los científicos como tal necesitan lo que son las muestras de ADN para poder investigar, pero también ellos establecen, digamos, unas preguntas de que, digamos, cómo deben asegurarse de que las personas que donan su ADN entiendan los riesgos y los beneficios de la investigación. Entonces, bueno, estos ejemplos más que todo muestran cómo el ADN plantea preguntas éticas importantes que debemos tener en cuenta. Bueno, les voy a hablar sobre la relación entre la bioética y el ARN.
Se podría decir que las dos se relacionan ya que tienen un equilibrio entre la ciencia y la ética para poder lo que es garantizar la igualdad en lo que son las investigaciones, las aplicaciones para poder proteger y más que todo la dignidad de las personas. Bueno, les voy a dar unos ejemplos. Vendría siendo el diagnóstico genético. ¿Por qué se utiliza? Más que todo para poder detectar enfermedades genéticas, planteando las preocupaciones éticas sobre la privacidad y la confidencialidad. En las vacunas se utiliza lo que es el ARN mensajero, donde se plantean más que todo las cuestiones éticas de seguridad. En la discriminación genética se utiliza para poder detectar lo que son las características genéticas en las cuales se plantean las cuestiones éticas sobre la discriminación y el rechazo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Esmeralda Rojas Castro y el día de hoy quiero presentarles dos características de la genética. La primera es el cromosoma, el cual es una estructura genética la cual contiene el ADN de un organismo vivo. Este se encuentra en el núcleo de las células y es el encargado de contener y llevar la información genética de una generación a otra. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Las partes de un cromosoma son el centrómero, que es la unión que conecta los cromosomas hermanos, los genes, que es la sucesión del ADN que recopila las proteínas, los telómeros, que son los extremos del cromosoma, y los brazos, que son las extremidades que salen del centrómero. Algunas de sus funciones son el determinar el sexo, controlar el desarrollo y crecimiento, conllevar la información genética y medir la información genética. Teniendo en cuenta su relación bioética, ¿es ético la clonación de animales? Bueno, pues el no tener la forma de obtener un consentimiento y no pensar en las dificultades y posibles dolencias que el clon llegue a presentar, sumándole la cantidad de procedimientos al que será sometido, que estará encerrado en observación y controlado todo el tiempo, no promete ni permite una vida libre, automanejable, sana y normal para un animal. Continuamos con la segunda característica, la cual es el gen, que es la unidad básica hereditaria del genoma que conlleva las instrucciones para la generación del RNA, las proteínas y moléculas específicas para el cuerpo. El gen determina cualidades físicas como lo son el color de los ojos, la textura del cabello, entre otras muy importantes, y también nos ayudan a combatir enfermedades. Estos los podemos encontrar en los cromosomas y están compuestos también por ADN. Algunas de sus funciones son determinar las características físicas, el responder a estímulos ambientales y que los genes controlan el crecimiento y división celular. Teniendo en cuenta la parte bioética en este tema, ¿es ético manipular la genética de un embrión? Pues el modificar la genética para llegar a escoger el color de los ojos, el cabello, la piel, el sexo y demás de un embrión impiden a la naturaleza actuar debidamente como corresponde. Esto es de controversia, ya que se está aprovechando los avances científicos en manipular el desarrollo de la creación de un ser que no le corresponde al humano, en vez de priorizar el salvar vidas, curar y prevenir enfermedades, entre otros factores con mayor relevancia, en la cual podría brillar perfectamente la ciencia. El impacto que tiene la genética en nuestras vidas, la forma de trabajar en cada una de sus células, su forma, la razón de ser, su apariencia, son características propias que nos ayudan a contemplar cómo en nuestras vidas cotidianas la interacción de la genética juega un rol fundamental en la postura ética y responsable de la psicología. Siendo la genética la variación y la herencia de los rasgos en los organismos y teniendo en cuenta las características propias de la genética, como la herencia, la variabilidad, los genomas, las mutaciones, las expresiones genéticas, la interacción del medio ambiente. Un ejemplo claro para ello es la interacción con el medio ambiente, donde se manifiestan características importantes, las cuales nos permiten relacionar los genes. Uno de ellos es como la plasticidad del fenotipo,
en las cuales siendo la capacidad de un organismo para cambiar su fenotipo en respuesta a las condiciones ambientales. Vamos a encontrar una segunda que puede ser la epigenética, donde los cambios es la expresión genética que no altera la secuencia del ADN, las cuales pueden ser influenciadas por las dietas, por el estrés o por diferentes factores que podemos encontrar a lo largo de la vida. También podemos encontrar la adaptación, en donde se permite que las especies se ajusten a cambios en los medios. También la resistencia a enfermedades. En ellas podemos encontrar algunos genes, los cuales pueden hacer que los cambios o organismos supriman o se resistan a dichas enfermedades. El segundo ejemplo es la variabilidad, donde se evidencian los diferentes rasgos genéticos entre los individuos para la evolución favorable, donde vamos a encontrar la mutación, siendo los cambios en el ADN que pueden generar nuevas variantes genéticas. Una segunda puede ser la reproducción sexual, donde la combinación de dos genes progenitores, quien creará una generación nueva con combinaciones y variaciones a la descendencia. La otra es la derivación genética. En poblaciones pequeñas pueden llevar a la pérdida las variantes de variabilidad si no se ve sujeto a diferentes cambios que se pueden ver en el transcurso de la vida. Entonces podemos responder una pregunta importante y es cómo se relacionan los genes en la bioética. Podemos decir entonces que la toma de decisiones y la posibilidad de realizar las pruebas genéticas para dar un diagnóstico certero y oportuno. También se va a ver lo que es la equidad en la salud frente a las desigualdades en algún tratamiento, en algún trato digno. Y para ello se ve la discriminación genética, donde el empleo y el trato digno muchas veces en el sistema de la salud no es favorable.